Sí, tiene razón. Gracias, hermano. Gracias por el recibimiento. Los aplausos siempre al Señor, ¿verdad? Porque al final, nosotros solo somos instrumentos. Si algo somos hoy en día es gracias a Él. ¿Verdad? Mentira. Sí, resido en Lima. Estamos sirviendo en la Alianza Cristiana y Misionera en San Borja. La iglesia de San Borja les envío un saludo, orando siempre por la Merced. Hay un vínculo entre San Borja y la Merced. Pero no solo resido en Lima, soy de Cuba. Esa isla caribeña preciosa. Cuando Colón descubrió América, la primera isla que descubrió fue Cuba. Y se sorprendió tanto por la belleza de mi tierra que dijo que esta es la tierra más hermosa, con F. Porque era el idioma en aquella época un poquito diferente. Más hermosa que ojos humanos han visto. Y realmente Cuba es una tierra preciosa, llena de playas paradisíacas. Así que si un día quieres conocer un poco más de mi tierra, te invito a que busques ahí en Google playas de Cuba, carros viejos en Cuba. Es un museo rodante. Los carros nuestros tienen entre 100 y 80 años de edad, de antigüedad. Hay muy pocos carros modernos y solamente los tienen personas de la élite, personas del gobierno, que son los únicos privilegiados en mi país. Un país que está bajo un régimen comunista. Hace más de 67 años estamos bajo un régimen comunista. Por eso me emocioné mucho en estas elecciones. Fue increíble para mí estar acá, participar en estas elecciones. Para mí fue una montaña rusa. Yo y mi esposa íbamos, no sé si está bien decirlo, ustedes me perdonan, es que él no sabe. Mi esposa y yo íbamos por López Aliaga. Así que la emoción, López Aliaga en segundo lugar, después pasa quinto y pasa Sánchez en segundo y Keiko, no Keiko, sí Keiko, el voto anti-Keiko. Para mí fue una experiencia increíble. Por momentos se me aceleraba el corazón porque nunca había participado en unas elecciones libres. Y con todas las irregularidades, como le dicen que hubo aquí, fueron elecciones que en mi país no tenemos. Y fue lindo ver cómo Dios protegió al Perú para que personas que son ateas, personas que tienen valores, que son anticristianos, no estuvieran aquí haciendo daño al Perú, porque esto es una tierra linda. Ahora entonábamos el himno nacional y mis ojos se llenaron de lágrimas, porque hablaba de libertad, una palabra tan linda que nosotros no tenemos, y hablaba también del voto al Eterno. Yo nací en una tierra atea, ¿no? Entonces eso no lo tenemos allá. Así que ustedes son un pueblo privilegiado, por favor, que vive el Perú. Y celebrando este mismo tema, estamos hablando un poquitico sobre este asunto, el verdadero discípulo. Queremos hablar un poquitico, y entiendo que hemos estado hablando en estos días, ¿verdad, pastor?, sobre la libertad y la comunión con el Espíritu Santo. Y hoy estamos hablando un poquitico sobre Juan capítulo, ¿dónde me paro? Para no tapar el dispositivo, acá abajo. Aquí abajo. Vamos a ver. Ahora sí, ¿aquí me ven bien? Bien. Más o menos. Oh, ya, bien, genial. Estamos hablando un poquitico acerca de Juan capítulo 8, versículo 36. Acá lo dice, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Precioso. Este es uno de los textos más conflictivos, de las frases más conflictivas de Jesús. Usted sabe que Jesús fue un hombre conflictivo. De hecho, por ser tan conflictivo, fue crucificado en la cruz del Calvario, lo cual era plan de Dios del principio. Y era conflictivo precisamente porque Él era luz en medio de tinieblas. Y yo sé que cuando usted lee este pasaje, usted dice, no, este pasaje no es conflictivo, pero te voy a dar un poco de contexto. La realidad es que esto pasa en el capítulo 8 de Juan, así que yo te pido, por favor, si no tienes tu Biblia abierta, ábrela, de par en par, busca Juan capítulo 8, y vas a estar recorriendo junto conmigo la Biblia, porque nosotros estamos estudiando palabra de Dios, no palabra de hombre. Y la palabra de Dios da vida, transforma el alma, renueva el corazón, liberta tu espíritu, rompe las ataduras. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga hoy, por favor, no escuches solo lo que dice el predicador, verifica si lo que el predicador está diciendo está en las Escrituras. Abre tu Biblia, léelo y mira el que está al lado. Si no tiene Biblia, le dice, ven acá, pecador, lee conmigo. Juan capítulo 8.
Comienza desde el principio. Jesús sube al monte de los olivos y empieza a enseñar, y la gente se siente a escuchar la enseñanza de Jesús. Sigue la próxima diapositiva. Y cuando la gente empieza a escuchar las enseñanzas de Jesús, siempre hay personas que están atentas a la palabra de Dios, así como ustedes, gente linda, que dice: yo quiero aprender de Dios. Pero de vez en cuando aparecen algunas personas que son un poquito inconvenientes. Y en medio de las enseñanzas pasó algo parecido a lo que nos pasó anoche cuando estábamos predicando a los jóvenes. Una persona gritó afuera y tuvimos que salir a ver qué era lo que pasaba, porque pensamos que había un riesgo. Y en medio de la enseñanza de Jesús llegaron los fariseos con tremendo tumulto de personas trayendo a una mujer atrapada en adulterio. Jesús tuvo que detener la enseñanza y empezar a lidiar con el asunto del adulterio, la mujer atrapada y los fariseos. Y después de la frase: que esté libre de pecado, ahí es el contexto de la frase. Un poquitico más adelante, en los versículos del 12 al 20, Jesús afirma: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará. Oye, si yo hubiera estado ahí, quizás muchos hermanos o todos ustedes hubieran dicho: explícanos, Señor. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué dicen que eres la luz del mundo? ¿Cómo puedo salir de las tinieblas en que vivo? Yo quiero esa luz. Pero allá los fariseos empezaron a poner peros y a preguntar: oye, ¿quién tú eres? ¿Y por qué tú dices? ¿Y tu testimonio no es verdadero? Y empezaron a poner trabas a su enseñanza. Sigue Jesús un poquitico más adelante y dice: si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian, en sus pecados morirán. Y empiezan los fariseos a decir: oye, ¿y quién eres tú para decirnos esas cosas? Y si ustedes se dan cuenta, el capítulo 8 de Juan es Jesús tratando de impartir una serie de enseñanzas. Mientras tanto, los fariseos y otras personas un poquito inconvenientes saboteando constantemente la predicación de Jesús. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Así que me gusta mucho, porque en el versículo 8:31, ya nos estamos acercando al texto que estamos analizando hoy, dice así, desde el 8:30 creo que lo dice. Yo no lo puse acá, pero lo dice. No, lo dice que 8:31 dice: hablando él estas cosas, dice que muchos que creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Se dan cuenta como de nuevo? Oye, pero ¿por qué tú dices? ¿Qué te pasa? Están como que poniéndole pero a la enseñanza de Jesús. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió diciendo: de cierto, te aseguro que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecador. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, y este es el texto que estamos analizando hoy: si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si usted se da cuenta, la frase es dicha en un contexto de presión, en un contexto de personas que no querían escuchar la enseñanza de Jesús. Y hay cosas que me llaman mucho la atención ahí. Al principio dice que a pesar de todo este conflicto, hubo judíos que en medio de este sermón desorganizado, interrupto, hubo judíos que creyeron en él. Y gloria a Dios. Y yo me imagino que si eso era una iglesia, hubieran dicho: y 20 personas se convirtieron a Jesús. ¿Verdad o mentira? Precioso. Sin embargo, Jesús se gira a los judíos que creyeron en él y le dijeron: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todavía. Y aquí hay algo tremendo, porque cuando yo vamos a leerlo, mira aquí, aquí se ve, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y lo que me llama la atención es que Jesús le estaba diciendo, y yo no sé si usted lo lee, lo entiende cuando ve el contexto. Jesús le está diciendo: ustedes creen en mí, pero no son mis discípulos. ¿Cómo? Pero, pastor, ¿cómo es eso? No se supone que para ser seguidor de Cristo, para ser cristiano, basta con creer. Y Jesús le está diciendo claramente: ustedes creen, pero no son discípulos.
Y para que se entienda esto un poquitico, te voy a contar una anécdota que experimenté a finales de la década del 90. Mi tierra, como ya les he dicho, régimen comunista, 67 años de régimen comunista, nosotros conocemos lo que es vivir en crisis. De hecho, hemos tenido tantas crisis que les ponemos nombre para poder diferenciarlas unas de otras. La coyuntura, el periodo especial, el tiempo de la papa, el desordenamiento monetario. Le ponemos nombre a las diferentes crisis que tenemos y cada crisis pone la situación del país en una situación peor. Porque es como si te dieran un golpe y antes que sanara la herida te dieran otro y así fuera pasando. En medio de una de las crisis más terribles, no tan terribles como la que vivimos ahora, que fue la del periodo especial, caída del campo socialista, la Unión Soviética y el muro de Berlín caen, Cuba entra en una crisis tremenda, comienza la crisis de los balseros, el pueblo que toda su vida había mirado a Fidel Castro y al comunismo como la esperanza para la nación, de un momento a otro se dieron cuenta que todo era mentira. Y empezó a decaer la confianza de los hombres en Cuba, en el hombre del comunismo. Es en ese contexto donde la nación solamente le queda mirar a Dios. Es en esa época en que yo conozco a Cristo Jesús. Y recuerdo que a mí nació una oleada de campañas de evangelísticas que recorrió toda la nación. Personas de todas partes, todas las denominaciones, no había diferencia. No importa si eres bautista, pentecostal, metodista, aliancista, nazareno, no importa si tú predicas a Cristo, eres mi hermano. Y donde quiera que se escuchaba una pandereta, iban las personas y venían. Y empezaron a ocurrir milagros y sanidades. Y era tremendo, porque los demonios se iban con alaridos increíbles, las personas soltaban las muletas. En mi país, que es una potencia médica, los medicamentos siempre escasearon. Y en medio de eso, recuerdo una campaña de sanidad y milagros que estuvimos viendo. Hace el predicador un llamado después de meter un mensaje poderoso. Y ahí llega esta mujer vestida evidentemente de prostituta. La gente se queda mirando. Usted sabe, todos los hermanos vestidos de cristianos. Cuando entra la muchacha aquella vestida de prostituta con la falda bien corta, la cara excesivamente pintada, te das cuenta, las uñas muy largas, tú te das cuenta, es una prostituta. En mi tierra la prostitución es prohibida, pena de cárcel. Y estar esta mujer así vestida era algo impactante para nosotros. Sobre todo porque allá le llamamos jinetera a la prostituta, porque se supone que ella lo que hace es robarle dinero a los turistas. No, los cubanos no tenemos dinero que nos pueden robar. Cuando esta mujer entra, la iglesia empieza a aplaudir, gozosa. Una mujer de mala vida se arrepienta a los pies de Cristo. Llega la mujer al frente, yo estoy cerca del predicador apoyando. Y el predicador le dice, ¿vienes a aceptar a Cristo? Y ella dice, no. ¿Y para qué vienes, mujer? Dice, yo quiero que oren por mí para que Jesús me sane. Pero espérate, Jesús te puede sanar, pero lo más importante, puede salvar tu alma. No, yo no quiero eso. Yo sé que Jesús sana, yo creo que Jesús sana, pero lo que quiero es que me sane, no quiero que me salve. Y me recuerda, cuando recuerdo esta historia, me recuerda mucho lo que le pasa a Jesús con estos judíos. Yo creo que tú eres el Mesías, yo creo que tú eres el Salvador del mundo, liberta a Israel, pero no me salves. Y es por eso que Jesús le dice, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí empieza el debate. Los fariseos, ¿cómo es eso? ¿De qué hablan? Y él le dice, ustedes viven en tinieblas, por eso yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Los fariseos, estos cristianos pentecostales, aliancistas, metodistas, religiosos de toda la vida. Yo nací en el Evangelio. ¿Cómo vas a decir eso, Jesús? Y Jesús le dice, estás en pecado y eres esclavo del pecado. Y ahí es donde dice esta frase maravillosa, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente. Y a mí me encanta, porque aquí está diciendo algo tremendo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos hablando. Jesús le está diciendo a esta persona, primero, tú no eres libre. Segundo, el hecho de que creas en mí no quiere decir que seas cristiano. Santiago lo decía de otra manera, Satanás cree y tiembla, no es cristiano. Jesús lo decía bien claro, aparentas, pareces ser, pero no eres verdaderamente mi discípulo. Vives en tinieblas y necesitas ser libertado por el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, perdón.
Y esto es un reto tremendo, porque le dice, si el Hijo te libertare, seré verdaderamente, porque el esclavo no queda en la casa para siempre. Y ahora nos vamos a poner un poquitico más profundo en todo. ¿Estás disfrutando la palabra de Dios? Yo me estoy alimentando. Vamos a entrar un poquitico más en teología. ¿Por qué les digo que esta es una frase picante, conflictiva? Porque lo que Jesús está diciendo es que hay personas que creen, pero están en la casa, pero no van a estar siempre en la casa. Hay gente que va todas las semanas a la iglesia, alaba a Dios, alza manos, da ofrenda, diezma, está en la casa, pero no va a quedar en la casa para siempre. Creen, pero no son verdaderamente discípulos. ¿Por qué? Lo dice claramente cuando dice, ustedes son esclavos del pecado. Vamos a ver si se me desbloquea aquí para yo irme guiando. Y esto es algo tremendo. La gran pregunta es, bien, Señor, ya entiendo. Los fariseos tomaron y empezaron a decir, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo es posible que digas que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos de nadie, pero eso le está hablando de una verdad más profunda. Ustedes son esclavos del pecado. ¿Y de qué está hablando? De este problema tremendo que tenemos los seres humanos. Somos esclavos de aquello a lo que servimos. Pablo lo decía de otra manera. Pásame la diapositiva, por favor. Yo creo que cuando Pablo escribió Romanos, él tomó Romanos capítulo 6, 7 y 8, dijo, yo voy a hacer un estudio bíblico de este Juan capítulo 8 de Jesús. Porque yo entiendo que cuando veo a Jesús enseñando, los fariseos constantemente sabotean su enseñanza y Jesús no puede explicar lo que tiene que decir. Quizás si alguno de ustedes hubiera estado ahí cuando Jesús dijo, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Usted le ha dicho, explícame más, maestro. Enséñame, libértame, maestro. Pero los fariseos que son incrédulos o creyentes o hipócritas o religiosos o como quiera llamarle, empezaron a decir, yo soy libre, yo no tengo pecado. Y empezaron a poner y la enseñanza se diluyó completamente. Así que me imagino que Pablo cuando llegó a Romanos capítulo 6, empezó a decir, vamos a explicar un poquitico esto. ¿Qué cosa es eso de la esclavitud al pecado? Y él lo dice de esta manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, los lentes no me acompañan, para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Y yo recuerdo cuando dice esa frase, quizás usted tiene otra manera de verlo, pero yo lo recuerdo en la escuela. Si llegaba, a mí me hicieron bullying. Creo que a todos nos han hecho, ahora está prohibido el bullying, ¿no? Pero en la época el bullying, en mi época el bullying me hizo más fuerte. Tuve que aprender. Pero aprendí en aquella época que si venía el muchacho del grado superior y me quitaba la letería del primer día, me quitaba yo un problema. Pero al segundo día vení, me lo volví a quitar. Y al tercer día vení, me lo volví a quitar. Y llegó un momento que yo no tenía venir, él tenía doble. Y la única manera era dejar de someterme a él. Y cuando yo leo a Pablo, en Romanos capítulo 6, decir, no sabes que si te sometes a alguien, eres esclavo. Yo digo, así mismitico me sentía yo. Cuando me hacían el bullying, y yo era esclavo de esa persona. Siervo, y entraba ahí y yo empezaba. Y en ese sentido Pablo dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis que permanecido en su palabra. ¿Se entiende? Lo mismo que Jesús dice en Juan capítulo 8. Si permaneces en mi palabra, seré verdadero. Dice, porque habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la palabra de Dios, a la cual fuiste entregado, entonces fuiste libertados del pecado y viniste a ser, ¿qué? Siervo de justicia. ¡Aleluya! Hay libertad en la palabra. Por eso te animo, tómate la Biblia, léetela, disfrútala, mastícala, deleítate en la palabra de Dios, porque en la permanencia en la palabra de Dios ocurre algo sorprendente. Y vamos a hablar un poquitico de qué ocurre ahí. Y esto me gusta, porque ahora hay una tendencia por ahí, hay quien enseña el libre albedrío, no sé si lo han escuchado. No, porque Dios, el libre albedrío, la Biblia, y esas son palabras que no aparecen en ninguna parte juntas. Libre albedrío no aparece en la Escritura. Pablo está diciendo que o eres esclavo del pecado, o eres siervo de justicia.
No hay un punto medio. Somos esclavos. Si eres esclavo de la droga, de la mentira, del sexo, de la lujuria, de la envidia, del celo, de la contienda, de todas estas cosas, eres esclavo de eso. Pero si Cristo te liberta, ahora eres siervo de la justicia de Dios. Y Él está diciendo, la marca, es lo que está diciendo Jesús, la marca del verdadero discípulo es que fue libertado del pecado. ¿Se entiende, verdad? Paso a la otra diapositiva. Y hay un problema terrible en el pecado. Terrible. A veces escucho, mientras buscaba alguna de las imágenes anoche para compartir acá sobre el pecado, ¿no? Había uno que decía, dile no al pecado. No sé si... O sea, poner en Google buscar resistir al pecado o la atadura del pecado. Iba buscando yo imágenes, ¿no? Para poder compartir acá. Y había varias que decían, dile no al pecado. Y yo le dije, el que hizo eso no sabe Biblia. Porque el esclavo no le puede decir que no a su amo. Huye del pecado. El esclavo no puede huir de la esclavitud. Yo necesito ser libertado. Yo no me libero a mí, yo necesito ser libertado del pecado. Porque soy esclavo. Yo no soy trabajador voluntario del pecado. No soy asalariado del pecado, que si no me gusta el pecado, bueno, ya hoy no voy a pecar así. Dejo el pecado. Mira, no quiero pecar más, ahora me voy a pecar de otra manera. No, yo soy esclavo del pecado. Soy amarrado, soy atado al pecado. Por tanto, no tengo libertad en él. Necesito que el Hijo de Dios me liberte. La liberación viene de afuera. Y Pablo lo explicaba de una manera que quizás usted lo entienda. Cuando él dice... En Romanos capítulo 7, recuerda que hablamos Romanos 6, 7 y 8. Estamos recorriéndolo rapidito. Usted lo lee después en casa, disfrute. Y él empieza a explicar qué es lo que hay en el alma humana. Yo lo resalté en colores y me gusta porque en verde resalté lo bueno que hay en el corazón humano. Y yo creo que usted se puede identificar con eso. Dice, yo pruebo que la ley de Dios es buena. ¿Verdad o mentira? Creo que todos estamos ahí. Yo pruebo que lo que Dios dice es bueno. No matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo o al marido de tu prójima. No codiciarás, no darás falso testimonio. Oye, esa ley es buena. Sí, lo dice, el querer hacer el bien, el querer hacer el bien está en mí. Yo anhelo hacer el bien. ¿Cuántas veces? Y yo sobre todo en la adolescencia se veía más marcado, pero después cuando uno va creciendo se acostumbra a hacer el mal y a justificarlo y a ponerle papel de regalo para que se vea bonito, para adentro es podredumbre. Pero en la adolescencia, en conflicto con mi mamá, yo recuerdo que ella me decía, fíjate bien lo que vas a hacer, vas a hacer esto. Y yo cogía aquí y iba pensando, esto lo vas a hacer. Y cuando regresaba hice todo lo contrario. Quería hacer el bien, pero me daba cuenta, ella me lo resumía con una frase. Lo que hiciste con las manos lo desbarataste con los pies. No sé si aquí se entiende esa frase. Y Pablo seguía diciendo, dice, porque no hago el bien que quiero. Yo quiero hacer bien. Más adelante dice, queriendo yo hacer el bien, lo vuelvo a enfatizar. Yo quiero hacer el bien. Según el hombre interior, yo me deleito. Mira qué lindo. Yo me deleito en la ley de Dios. Y esto es todo lo bueno que hay en el alma humana. Pero a ver, en estos mismos versículos, Pablo resalta lo malo que hay en el alma humana. Mira esto. Yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy esclavo del pecado. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Si usted se siente identificado, no levante la mano para que las personas sigan pensando que usted es santo. Dice, no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que mora ¿dónde? No en el versículo, en mí. Más adelante, el versículo 21 dice, el mal está. Fíjense cuánta sinceridad para él describir. Hay un mal dentro de mí. Y luego sigue diciendo, veo otra ley en mis miembros. Y esta palabra es importante, una ley. No puedo escapar de ella en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Hay un cartoon. En Cuba le decimos muñequito, dibujo animado, creo que se dice acá. Que está el gato y está el ratoncito aquí, el ratoncito de Ángel.
y el ratoncito del diablo. Y Pablo está hablando de algo así, ese conflicto interior que tenemos. Y yo sé que aquí ustedes no tienen, porque aquí tenemos ángeles sentados en la congregación, mira qué lindo están todos. Pero algunos como yo sí tenemos. Y Pablo, en medio de ese terrible conflicto interior, él termina diciendo, pásame la positiva. Así que queriendo yo hacer el bien, ahí yo estaré y que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleita la ley. Pero otra vez, vamos a ver, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿lo lees? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y yo no sé si yo veo ahí una analogía en esta frase y Jesús cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pablo en medio de las tinieblas dice, ¿quién me librará? Y mira allá la cruz del Calvario y dice, gracias Señor por Jesucristo, Señor nuestro. Y él está entendiendo y está diciendo lo mismitico que Jesús dijo en Juan capítulo 8 a estos fariseos, a estos judíos. Nos lo está diciendo ahora en Romanos capítulo 7. Hay un conflicto interior. Yo tengo una lucha interior en mi ser y solamente hay libertad en Cristo Jesús. Y esto es tremendo. Ahora, ¿cómo ocurre esta libertad? Pásame ahí, rápido, para ir avanzando, no quiero demorarme mucho. Aquí hay más teología. Podemos hablar un poquitico más del conflicto entre la carne y el espíritu. Podemos hablar un poquitico acerca de la corrupción de la carne, de cómo somos santificados en nuestra alma, en nuestro cuerpo, de cómo nos redimió Cristo, cómo nos sacó de los pies. Podemos hablar un poquitico de eso, pero no quiero ir tan allá. Quiero mantenerme acá en esto que estamos viviendo. Pablo continúa, después que termina Romanos 6, donde explica cómo es que somos esclavos del pecado. En Romanos capítulo 7 explica cómo es ese conflicto en que vivimos los que somos esclavos del pecado. Y termina diciendo, en medio de ese conflicto interior, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y empieza a explicar por qué. Al mirar yo a Cristo, al aferrarme a Cristo Jesús, al permanecer en Cristo Jesús, ocurre algo que me libera de ese conflicto del pecado. Romanos capítulo 8 dice de esta manera, ahora pues, ¿qué dice? Hay un poquito de condenación. Depende. Si cometiste muchos pecados hay mucha condenación, y si cometiste pocos pecados hay poca condenación. ¿Dice eso? ¿Cuánta condenación hay para los que están en Cristo? Repítelo conmigo. Alguna. Yo sé que algunos por ahí dicen, menos mal de la que libré. Porque cuando predicamos el Evangelio nos encontramos muchas veces personas que dicen, no, Dios no puede recibir a mí, porque yo he hecho cosas muy malas. Y no importa si perteneciste al tren de Aragua, a los pulpos del Cono Norte, no sé si perteneciste a un grupo de mineros, estos que masacraron a otros mineros en un lugar, no importa si fuiste lo más terrible del mundo que ser comunista, no importa si adulteraste, pecaste, dice, ninguna condenación hay para los que están. Lo que ahora yo soy, son nuevas, que ahora las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? Lo dice claramente. ¿Quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Los que creen en Jesús. No solo eso. Pero no dice los que creen en Jesús. Dice, sino los que ¿qué? ¿Cuál es el verbo? Los que no andan, sino que andan. ¿Se entiende clarito? Ser cristiano, y esto es lo mismo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Dice, tú crees en mí, tú dices que crees en mí, pero permanece. Tú crees en mí, pero permaneces en, mira, en la carne. Ahora, cree en mí y permanece en el Espíritu. Y hay algo tremendo que ocurre cuando tú te acercas a Cristo. Hay algo tremendo que ocurre cuando tú contemplas la cruz de Calvario y entiendes el sacrificio de Dios en la cruz de Calvario. Eso es Jesucristo por ti, a pesar de ti. Él lo dice de esta manera. Versículo 2. Porque la ley, ¿se acuerdan ahorita que hablamos de qué? ¿Hablamos de la ley de qué?
en mis huesos, la ley del pecado en mis miembros, decía Pablo, ¿verdad? Y ahora él dice, pero ahora hay una nueva ley. Esa nueva ley es solo en Cristo Jesús. Dice, la ley del Espíritu de vida, ¿en dónde? Pastor, es la ley la ley del Espíritu de vida en la iglesia. ¿Dice eso? La ley del Espíritu de vida en el ministerio de hombres. En el grupo, en la alianza cristiana misionera. No, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No es alrededor de Cristo Jesús, junto a Él, es en Cristo Jesús. Permanece en Cristo Jesús y la ley del Espíritu de vida va a obrar en ti. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando, verdad? Yo no sé si usted entiende que estamos hablando de cosas sobrenaturales. Porque cuando yo leo Romanos capítulo 7, voy a hacer una cosa que voy a hacer retroceder. Yo sé que algunos, no todos, porque se ve que son gente genial, pero algunos dijeron, oye, a mí me pasa lo de Romanos 7. Otros dijeron, así mismo es mi hijo. Ay, si mi esposa estuviera aquí. Y es que en realidad la libertad del pecado es el anhelo de la creación desde el principio del mundo. Yo no sé si tú lo entiendes, pero toda religión que existe anhela esa libertad. En el budismo te dicen, no, para ser libre tienes que estar meditando y alcanzar el nirvana y renunciar a todas las cosas y a los deseos. En el hinduismo te dicen muchas buenas obras, esta vida, y cuando te mueras haz más obras, y cuando te mueras y después de muchas reencarnaciones, quizás vas a ser libre. Y cuando vas al islamismo te dicen, tienes que orar tantas veces, mirar toda la Meca y seguir el camino del Islam, y quizás vas a ser libre. Pero cuando llegas a Cristo Jesús, te dice, si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y no solo en las religiones, sino en la psicología y en la sociología. En psiquiatría lo que hacen es decirte, ven, no, el médico, tengo este problema, tengo inquietud, tengo miedo, tengo fobia, me están persiguiendo, me siento esclavo, siento que algo me oprime y no puedo vivir mi propia vida, siento que alguien la vive por mí. Ya, lo que necesitas es tal pastilla, tal pastilla, tal pastilla, tal pastilla. Vete para la casa, no vas a ser libre, pero vas a estar dormido mientras estás oprimido. En psicología te dicen, tienes que buscar satisfacer, darle golpe a la pared, grítale a una vez, habla con el mar. Te están dando toda una serie de opciones, porque es el anhelo de la creación ser libre de esto que me oprime. Allá van las mujeres en la consulta matrimonial. Ay, médico, terapia de pareja. Dice, el problema es que mi esposo no me escuche. Y él le dice, el problema es que ella habla mucho. Él no me entiende, ella no me entiende. Ay, si mi esposo dejara de beber, y si ella dejara. Y hay un problema, es que ella tiene problemas, él tiene problemas, los dos son esclavos del pecado y ninguno puede ser verdaderamente libre. ¿Cuántos padres no anhelan que sus hijos dejen de ser tan testarudos y empiecen a escuchar? Que el orgullo, la vanidad, la jactancia, la prepotencia abandona a los hijos y empiezan a escuchar. No, porque necesitan ser verdaderamente libres. Y lo que Jesús está diciendo, en Juan capítulo 8 es, sí hay una solución, no importa lo que pruebes de otra manera, por ahí no es la cosa es en Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas. Y Pablo empieza en Romanos capítulo 8, está desarrollando la idea. ¿Qué ocurre cuando tú estás en Cristo Jesús? Y lo dice de esta manera, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del... Hay una canción de Miel San Marcos que dice así, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Él me quitó, libre soy. Hay un gozo tremendo, porque en Cristo Jesús, eso es lo que vemos nosotros cuando una persona dice, oye, fulano, ¿cómo es posible? Mi hijo me contaba ayer, un testimonio, él le gusta patinar, ¿sabes? Patinaje. Y allá hacen ruta de patinaje, se reúnen personas, no son cristianos, simplemente muchos muchachos se reúnen en un parque y se van a hacer 20 kilómetros.
y hacen 20 kilómetros patines para ir, y se van uniendo y dice, papá, esta semana me pasó algo tremendo. Una muchacha que yo conocí en el patinaje, 30 años tiene ella aproximadamente. Ella comparte en su Instagram una historia donde está siendo bautizada. Y a mí me sorprende porque yo sé lo que ella era. Ella cuando íbamos en la ruta estaba fumando cigarros de marihuana. Siempre estaba diciendo lisuras y andaba un muchacho en moto. Así que ahora la veo bautizándose, compartiendo la foto en Instagram y digo, ¿esto qué cosa? Y cuando la veo la persona le pregunto y me cuenta cómo en Cristo Jesús, ella ahora tiene una nueva vida. Y yo lo que digo, espérate, esto es lo que dijo Jesús, esto es lo que dijo Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Ahora soy libre en Cristo Jesús. Y esto es precioso. Porque dice, por cuanto lo que, vamos a sácame la boca. Sí. Podemos hablar un poquitico de cómo la ley es imposible que libere y cómo el Espíritu te libera. Pero lo que quiero que tú entiendas acá es que la marca del verdadero discípulo, según Jesús, es ser verdaderamente libre. Y la única manera de ser verdaderamente libre es caminando en el Espíritu Santo. Y Pablo lo sigue desarrollando. Decimos Romanos capítulo 8. Ya avanzamos los primeros 4 versículos que los vimos anteriormente. Ahora vamos versículos 5 en adelante. Romanos 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu. Y hay personas que creen que eso de, los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. Significa piensan en las cosas de la iglesia. Servir en la iglesia, cantar en la iglesia, ofrendar en la iglesia, ir el domingo a la iglesia. Eso no es lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de las cosas del Espíritu, es otra cosa diferente. Y a mí me sorprende mucho porque hay veces personas que vienen a la iglesia durante años, no se pierden un cumpleaños, no se pierden una actividad, un retiro, no se pierden un culto, una celebración, no se pierden nada, pero cuando te das cuenta y los miras y los pones en una posición de aprieto, realmente ellos no están sirviendo a Dios. Ellos vienen a la iglesia porque se sienten bien. Es que ahí todo el mundo es sano. Es que ahí todo el mundo habla lindo. Es que todo el mundo te sonríe. Es que me siento bien. Y vienen a la iglesia por eso, pero no porque tienen comunión con la persona de Cristo Jesús. Y esto es un reto para mí. Porque en esta semana, hablando con uno de los jóvenes de allá de San Borja, me di cuenta que ese era el problema. Le dije, oye, vamos a hacer un viaje misionero a tal lugar. Allá en San Borja estamos abriendo 2 misiones con la ayuda del Señor. Una en la estancia y otra en Pachacamac, en Lurín, en Pachacamac, allá en Lima también. Pero hacer misiones requiere un sacrificio. Hay que ir, no es ir a fiestar, es ir a trabajar, pasar el sol, pasar trabajo, hacer un viaje de varias horas, regresar, poner de tu dinero porque nadie lo va a pagar. Y el muchacho le dice, no. Prefiero ir a la actividad de jóvenes. ¿Pero por qué? ¿No quiere servir? No, es que ahí me aburro. ¿Se entiende? ¿Por qué no quiere servir? Porque ese servicio no me sirve a mí. Yo quiero estar con los jóvenes en la iglesia porque ahí me divierto, ahí me entretienen, ahí la paso bien. Realmente tú no amas a Dios, tú no estás en Cristo Jesús, tú estás en la actividad social de la iglesia. Y yo me imagino que a algunas personas esto le pique, no se preocupe, hermano, ahí con disimulo se rasca, que nadie le vea. Pero lo que Pablo está diciendo es que los que son de Cristo caminan, no diciendo, no, yo voy allá para entretenerme, yo voy a la iglesia porque me siento, yo voy a la iglesia porque voy a adorar a Cristo. Yo voy a la iglesia porque voy a alabar su nombre. Yo voy a la iglesia porque me gusta glorificar su nombre. Yo voy a la iglesia porque mayor es el que sirve. Yo voy a la iglesia porque Él murió por mí en la cruz de Calvario. Yo voy a la iglesia porque ese es mi culto nacional. Eso es lo más inteligente que puedo hacer después de entender que Él dejó el cielo, bajó hasta la tierra, se hizo un bebé, creció y fue crucificado en Calvario a pesar de mí y por mí. Lo menos que puedo hacer es entregarle mi vida en servicio santo y agradable. Y esto es algo tremendo. Pablo lo dice, porque los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden. Ay,
Y ahí empieza a hablar de la iglesia de la Merced. Versículo 8, segunda parte. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Siempre es un paréntesis para algunos que estén equivocados. Sí, es que el Espíritu de Dios. Y hay otra frase. Yo no sé si usted ha sentido, había una serie de frases que, como latigazo, eso de que pican. Esa es una frase que a mí me pica. No es si yo canto, no es si yo voy, es si el Espíritu de Dios mora. No es si en la iglesia yo me dice, no es si en la iglesia yo lloré, no es si en la iglesia yo me emociono. No, es si el Espíritu de Dios mora en ti. Y sigue de Pablo con el látigo en la mano ahora. Empezó bien, pero oye, se puso bravo. Y si alguno no tiene, léelo tú para que después no digan que Julio dijo. Ay, ay, ay. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. Y en realidad, estos pasajes me estremecen. Pablo en Romanos capítulo 8 sigue diciendo algunas verdades interesantes. Incluso casi al final de esta primera sección, él dice, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo sabemos? No lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios intercede en nosotros con gemidos invisibles. Y está hablando de nosotros los cristianos, no de los que no tienen el Espíritu de Dios, no de aquellos que vienen a la iglesia pero no tienen el Espíritu de Dios. Y esto es algo picante, porque se puede mascar. Incluso él dice que el Espíritu de Dios en nosotros, por eso te digo, después toma tu Biblia, lee estos capítulos, Juan 8, Romanos 6, 7, 8. El Espíritu de Dios gime con nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y clama diciendo, Abba, Padre, que es papá en hebreo. Y lo que él está describiendo es una relación íntima con el Espíritu de Dios. Una relación que se manifiesta cuando andamos, cuando tomamos decisiones. Una relación que se manifiesta cuando nos postramos a orar.